Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el universo de Can Yaman y de Demet Özdemir, una pareja que no solo encendió la pantalla con su química inigualable, sino que también redefinió lo que esperamos de una pareja televisiva. Prepárense porque hoy no vamos a hablar simplemente de la escena que les roba el corazón, vamos a diseccionarla, a explorarla desde cada ángulo posible, y a entender por qué sigue resonando con nosotros años después. Si son tan sensibles como yo, y asumo que lo son si están viendo mi canal, preparen no solo pañuelos, sino también café y quizás un hombro amigo porque este viaje emocional será intenso. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de sentimientos, quiero recordarles lo importante que son para esta comunidad. Si vibran con el contenido sobre telenovelas turcas, si disfrutan diseccionando cada mirada, cada diálogo y cada gesto, si aman a Can y Demet tanto como yo, y sé que es mucho amor, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Subo vídeos cada semana, no solo con análisis superficiales, sino con investigaciones profundas, noticias exclusivas, curiosidades que les sorprenderán y todo lo que necesitan saber para convertirse en verdaderos expertos en sus series y actores favoritos. Además, activen esa campanita rebelde para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán ni un solo detalle de este universo turco que tanto amamos. Y ahora sí, dejando a un lado la formalidad, aunque amo la formalidad, vamos a hablar de esa escena mágica, esa escena que es como el núcleo atómico de la relación entre Candivit y Sanem. Porque, seamos honestos, ¿quién no sintió un flechazo directo al corazón cuando vio a Can y Sanem en Erkencikus, pájaro soñador? Su historia no fue simplemente un romance, fue un volcán en erupción constante, un torbellino de emociones que nos arrastró consigo, una sinfonía de malentendidos que se resolvían con un beso, una danza de pasión y, sobre todo, la prueba palpable de que el amor verdadero, aunque a veces doloroso, siempre encuentra su camino. Pero entre tantas escenas icónicas, entre tantos momentos memorables, hay una que destaca como una joya brillante, una perla rara en un océano de emociones, la escena del reencuentro, el cara a cara después de la tormenta. La escena de la que les hablo es aquella en la que Can, el aventurero fotógrafo, el alma libre que se sentía atrapada, regresa al barrio, un hombre cambiado, marcado por la ausencia, y se encuentra con Sanem en la calle, el lugar donde comenzó todo. ¿La recuerdan? Sanem, la soñadora escritora, la joven que se reinventó a sí misma, está con su carrito, vendiendo sus cremas artesanales, intentando construir un nuevo futuro, una vida que no incluye el fantasma de Can. Ella está intentando seguir adelante e intentando enterrar los recuerdos, intentando convencerse de que puede ser feliz sin él. Y entonces él aparece. Como un espejismo en el desierto, como un rayo de sol después de una tormenta, Can emerge de la nada. Su barba crecida, símbolo de su abandono y su sufrimiento. Su mirada, llena de arrepentimiento, de dolor y de una súplica silenciosa. Su cuerpo tenso y expectante, listo para huir o para abrazarla, dependiendo de la reacción de ella. Y sobre todo, la clara, inconfundible e irrefutable intención de recuperarla, de volver a construir el nido que ambos habían destruido. La tensión en el aire es tan densa que se podría cortar con un cuchillo. No hay música estridente que intente manipular nuestras emociones, no hay efectos especiales exagerados que distraigan nuestra atención. Solo dos personas, dos almas gemelas que se aman con una intensidad que asusta, pero que están separadas por un abismo de dolor, por las cicatrices del pasado, por sus propios errores y por las implacables circunstancias de la vida. La actuación de Can y Demet en esta escena es, ni más ni menos, que una obra de arte. Se puede sentir el dolor punzante en sus miradas, la tristeza profunda en sus voces, la incertidumbre palpable en sus gestos. Cada movimiento, cada respiración, cada silencio, está cargado de significado, de historia y de emoción. Can se acerca a Sanem con la cautela de un cazador que teme asustar a su presa, con la delicadeza de un cirujano que realiza una operación a corazón abierto, con el miedo de un niño que se acerca a un fuego peligroso. Tiene miedo de asustarla, de hacerla huir, de ver el rechazo en sus ojos. La llama por su nombre Sanem y esa simple palabra, pronunciada con tanta suavidad, con tanta carga emocional, con tanto amor contenido, ya es suficiente para rompernos el corazón en 1000 pedazos. Es como un susurro, como una plegaria, como un grito ahogado que revela la profundidad de su sufrimiento. Sanem lo mira con incredulidad, como si estuviera viendo un fantasma, como si no pudiera creer que realmente está ahí, frente a ella, tangible y real. Sus ojos se llenan de lágrimas, lágrimas de sorpresa. De dolor, de esperanza, de rabia. Pero no dice nada.
Está paralizada, atrapada entre el deseo irrefrenable de correr a sus brazos y el miedo paralizante de volver a ser lastimada, de volver a sentir la daga del abandono clavada en su corazón. Kan intenta explicarle con palabras torpes y sinceras, por qué se fue, porque la abandonó a su suerte. Le dice que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo, que se había perdido en la vorágine de su relación, que necesitaba alejarse para poder sanar las heridas del pasado, las inseguridades que lo atormentaban, los fantasmas que lo perseguían. Le confiesa que nunca dejó de amarla, que la pensaba cada segundo de cada día, que su ausencia lo estaba consumiendo por dentro, que su vida sin ella era un vacío insoportable. Sus palabras son sinceras, llenas de arrepentimiento, de humildad y de un profundo amor que ha sobrevivido a la distancia y al tiempo. Pero Sanem no está lista para perdonarlo. No ahora, no tan rápido. Todavía le duele la traición, todavía siente la amargura de la separación, todavía recuerda las noches en vela, las lágrimas derramadas, la soledad abrumadora. Le dice que ya es demasiado tarde, que él la abandonó cuando más lo necesitaba, que la dejó sola para enfrentar sus problemas, que la dejó desamparada en un mundo que se le venía encima. Le reprocha su egoísmo, su falta de confianza en ella, su incapacidad para comunicarse, su tendencia a huir cuando las cosas se ponían difíciles. Sus palabras son duras como latigazos que hieren el alma, pero son comprensibles. Está herida, dolida, decepcionada, y necesita desahogarse, necesita expresar su dolor, necesita que él entienda el daño que le causó. La escena alcanza su punto álgido, el clímax emocional que nos deja sin aliento, cuando Sanem le dice a Kan, con la voz quebrada por el llanto, que ya no puede confiar en él, que ya no puede creer en sus promesas vacías, que ya no puede permitirse volver a abrir su corazón a alguien que la lastimó tanto. Le dice que su amor era hermoso, sí, un cuento de hadas que la hizo soñar, pero que ahora está roto, hecho añicos, que es imposible repararlo, que las heridas son demasiado profundas, que las cicatrices son imborrables. Kan se derrumba ante estas palabras. Se da cuenta con una claridad dolorosa, de que ha perdido a la mujer que ama, de que su error le ha costado el amor de su vida, de que sus acciones han tenido consecuencias devastadoras. Las lágrimas corren libremente por su rostro, lágrimas de arrepentimiento, de desesperación, de impotencia, mientras le suplica, con la voz temblorosa, que le dé una segunda oportunidad, que le permita demostrarle que ha cambiado, que está dispuesto a hacer lo que sea, para recuperarla, para volver a ganarse su confianza, para demostrarle que es digno de su amor. Pero Sanem se mantiene firme con la entereza de quien ha aprendido a ser fuerte, con la dignidad de quien ha superado el dolor. Le dice que necesita tiempo para pensar, que necesita espacio para curar su corazón, que necesita alejarse de él para poder sanar las heridas del pasado, para poder reconstruir su vida, para poder decidir si realmente quiere darle una segunda oportunidad. Le pide con la voz suave pero decidida que se vaya, que la deje en paz, que la deje tomar sus propias decisiones. Kan, destrozado con el corazón roto en 1000 pedazos, acepta su petición. Se da la vuelta con la espalda encorvada por el peso del arrepentimiento, y se aleja, dejando a Sanem sola en la calle, con el corazón oprimido por el dolor y las lágrimas corriendo por su rostro. Esta escena es tan poderosa, tan impactante, tan inolvidable, porque nos muestra la vulnerabilidad de Kan y Sanem, su humanidad. Nos permite conectar con sus emociones a un nivel profundo, entender su dolor, sentir su sufrimiento, compartir su esperanza. Kan y Demet logran transmitir la complejidad de su relación, la intensidad de su amor, la profundidad de su dolor con una maestría que rara vez se ve en la televisión. Es una escena que te llega al alma, que te hace reflexionar sobre el amor, el perdón, la confianza y la importancia de la comunicación en una relación. Además, la dirección de la escena es impecable. La cámara se centra en los rostros de Kan y Sanem, capturando cada matiz de sus emociones, cada expresión sutil, cada lágrima que resbala por sus mejillas. La iluminación tenue crea una atmósfera melancólica, que refuerza la sensación de tristeza y desolación. Y la ausencia de música estridente, la ausencia de efectos especiales innecesarios, permite que las actuaciones hablen por sí solas, que sean las emociones las que guíen la escena. Todo contribuye a crear una escena inolvidable que te robará el corazón y te sacará una lagrimita, o quizás un torrente de lágrimas, si eres tan sensible como yo. Y no solo es la actuación en sí lo que hace esta escena tan especial. Es también el contexto en el que se desarrolla, la historia que la precede, las experiencias que han compartido Kan y Sanem. Recordemos que Kan y Sanem han pasado por muchas cosas juntos, malentendidos, celos, intrigas familiares, problemas profesionales, viajes inesperados, momentos de alegría y momentos de tristeza.
Su relación ha sido una montaña rusa de emociones, una aventura emocionante y a veces aterradora, pero siempre han logrado superar los obstáculos gracias a su amor, a su confianza y a su capacidad para perdonarse mutuamente. Sin embargo, esta vez la herida es demasiado profunda, la traición demasiado grande, la confianza se ha roto en 1000 pedazos. Y es difícil saber si podrán recuperarla, si podrán volver a construir el amor que una vez compartieron. Por eso, esta escena es tan importante. Porque nos muestra el momento en que Kan y Sanem tocan fondo, el momento en que se dan cuenta de que su relación está en peligro, el momento en que se enfrentan a la posibilidad de perderse para siempre. Es un punto de inflexión en su historia, un momento crucial que determinará su futuro juntos, un desafío que pondrá a prueba la fortaleza de su amor. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Están de acuerdo conmigo en que esta es una de las escenas más emotivas de Erkenzicus? ¿Cuál es su escena favorita de Kan y de Met? ¿Qué es lo que más les gusta de su química en pantalla? ¿Creen que Kan realmente merecía una segunda oportunidad? ¿Creen que Sanem hizo bien en darle una oportunidad o debería haberlo dejado ir? Déjenme sus comentarios abajo del vídeo. Me encanta leer sus opiniones, interactuar con ustedes y saber qué piensan sobre estos temas. En resumen, hemos analizado a fondo una escena icónica de Erkenzicus, aquella en la que Kan regresa y se encuentra con Sanem después de un largo periodo de separación. Hemos visto cómo la actuación de Kan y de Met es magistral, cómo la dirección de la escena es impecable y cómo el contexto en el que se desarrolla la historia hace que sea aún más emotiva. Hemos reflexionado sobre el amor, el perdón, la confianza, la comunicación y la importancia de luchar por lo que uno quiere. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sacado alguna lagrimita, como prometí. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse de nada. Si les gustó este vídeo, denle un like, eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Y si creen que a alguien más le gustaría este vídeo, compártanlo con sus amigos en redes sociales. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y a que esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas sea cada vez más grande. Y lo más importante es suscríbanse. 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 No se arrepentirán. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus telenovelas turcas favoritas, análisis profundos de escenas, noticias exclusivas, curiosidades que los sorprenderán y mucho más. Los espero en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor, como un pájaro soñador, siempre encuentra su camino.